Muy buenas a todos, jóvenes y señoritas. Hoy vamos a dar curso al tema número 7 de este nuestro módulo, titulado Historia clínica del paciente ambulatorio. Cabe recalcar que existen diferencias entre la historia clínica del paciente hospitalizado y del paciente ambulatorio. ¿Ya? Cuando tú hagas tu internado, pues vas a tener el tiempo suficiente para hacer la historia clínica de tu paciente. He visto que cuando empezamos a hacer historias clínicas, cuando comenzamos nuestro internado, tardamos aproximadamente 2 horas por paciente. Obviamente, no estás las 2 horas hablando con tu paciente, sino me refiero desde que comienzas a hablar hasta que redactas la historia final, ¿no? A máquina de escribir o en computadora o en lo que nos indiquen hacer en el servicio. Sin embargo, esto lo vas a ir desarrollando poco a poco y vas a ver que te vas a convertir caperuso, ¿no? A la larga, al terminar tu internado. Sin embargo, en la historia del paciente ambulatorio, pues tenemos la desventaja de que tenemos 15 minutos por paciente. 15 minutos para la anamnesis, exploración física, diagnóstico, tratamiento y también, pues, conversar con el paciente, el plan educativo. ¿Ya? Bueno, son algunas diferencias. Por lo tanto, en la historia clínica del paciente ambulatorio, pues se ha tomado algunas directrices. Si ven aquí, este es el sumario. ¿Qué significará HCOP? Es Historia Clínica Orientada por Problemas. Vamos a ver de qué se trata. ¿Ya? Es un tema corto, no creo que nos prolonguemos mucho. Y aquí hay algunas cosas que van a entrar al examen también. Se los voy a mencionar. ¿Ya? Bueno, cuando realizamos una historia clínica ambulatoria, pues se dice que debemos contar con un registro médico adecuado que permite obtener la información necesaria para una correcta y eficiente atención del paciente, ¿ya? Entonces, ahora, cuando se trata de que una historia clínica sea eficiente, de que sea pues completa, concreta, pues se ha visto que hay muchos problemas en las historias clínicas habituales, aparte de la letra y de la desgana que le pone el interno. No, es una broma. No. Entonces, tenemos algunos problemas. Por ejemplo, se los voy a citar algunos. No se registran problemas y algunos se obvían. Tengan en cuenta que el paciente no solamente viene por una enfermedad, sino también tiene problemas que no precisamente sean enfermedades. Ejemplo, ¿qué tal si viene, como les conté la anterior vez, venía una paciente con su problema de gastritis? Era típico por la sintomatología que nos refería, pero había algo en ella que no quería hablar mucho, incluso confundió la fecha. ¿Y qué creen? Se olvidó su edad. Resulta que la hija se había ido de casa. Es una señora que está divorciada y bueno, la hija regresó con el papá. Después, bueno, traté de entender por qué había pasado eso, me explicaron, ¿no? Pero miren, no es una enfermedad, es un problema, una crisis familiar. 2. Para encontrar la información que se pretende es necesario leer toda la historia clínica, ¿ya? Entonces, ese es el problema de la escasez de tiempo. A veces, pues necesitamos bastante tiempo para leer toda la historia clínica para entender al paciente. A veces hay pacientes con una historia clínica corta y otras con una historia clínica más prolongada, ¿no? Sin embargo, ese problema he visto que el servicio de medicina interna lo ha subsanado colocando una hoja frontal al empezar la historia clínica y ahí ya te cuento los diagnósticos y el tratamiento, ¿no? Pero solamente se queda hasta ahí. 3. Los interconsultores hacen sugerencias inadecuadas o repiten estudios, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. A veces las hojas, a veces hacemos la transferencia con la historia clínica completa y pues a veces hay que ser sinceros. Yo también he cometido ese error. Muchos hemos cometido ese error, no constantemente, pero sí en varias oportunidades. De que nos piden una interconsulta y resulta que no leemos toda la historia. Y repetimos los exámenes complementarios, redundamos en muchas cosas y al final el paciente dice, pero si ya me han preguntado, si ya me sacaron sangre, ¿por qué tanto afán? No saben lo que tengo. Entonces, ¿es correcta o es, qué les digo, es justificada esta aseveración de los pacientes? 4. Es complicado sugerir la evolución de un problema.
Ahora les voy a detallar eso en los siguientes slides. Resulta difícil realizar un estudio de eficacia tanto individual como poblacional. Resulta que cuando quieres hacer un estudio de las historias clínicas a veces es complejo porque cada médico a veces obedecemos a nuestro criterio, ya sea del lugar donde nos formamos o a la manera en que entendimos cómo se debe hacer una historia clínica. Y por último, a veces es difícil informatizar, ¿no? Pero eso ya se ha subsanado con el hecho de que podemos contar con historias clínicas informatizadas. En 1960, bueno, en la década de ese año, algunos, yo sabía que era 1969, pero bueno, digámoslo la década del 60, Lawrence Witt desarrolla la historia clínica orientada por problemas. ¿A qué se refiere eso? Miren, en una consulta ambulatoria el médico suele contar con escaso tiempo, lo que les decía, para la recolección de datos, lo cual hace que sea imprescindible contar con un modelo de registro que se adecue a esta situación, y de allí surgen las características que debe tener una buena historia clínica completa. Lo que acabo de hace rato mencionarles se ve resumida en estas 4 aseveraciones. Debe ser completa, contar con toda la información necesaria, una historia clínica óptima, ¿no? Ordenada, que tenga un ordenamiento adecuado para simplificar su lectura, de fácil interpretación, que permite entender con rapidez la problemática del paciente en estudio, y legible, con lo que a veces fallamos los médicos con nuestra terrible letra, ¿no? Muy bien, esta historia clínica orientada por problemas ha tratado de subsanar esta situación. Pero surge otro problema. ¿Cómo usamos la historia clínica orientada por problemas? Bueno, vamos a ver un poco a manera superficial cómo se debe usarlo, pero surge otro problema. ¿Estamos dispuestos a usarla? Y es algo que yo había preguntado a mis colegas de medicina familiar, y resulta que hubieron 2 respuestas importantes. Unos me decían, en su mayoría me decían, no estamos acostumbrados a utilizar esta historia clínica orientada por problemas, sino nos hemos ido directamente al acrónimo SOIP. Muy bien. Y otro, que demora también tiempo. Claro, también se invierte tiempo, pero démonos cuenta que simplifica el manejo del paciente y de su historia clínica. ¿Cuáles son las ventajas de la historia clínica orientada por problemas? Incorpora no solo problemas biológicos como las enfermedades, sino aquellos de índole psicológica y social. Incluso podemos poner si el paciente tiene abastecimiento de agua o no, ¿no? Aquí nos vamos un poco a la parte biopsicosocial, como dicen algunos colegas. 2. Diferencia los problemas temporarios de aquellos que requieren seguimiento a lo largo del tiempo. Tengan en cuenta que mucha gente tiene entidades agudas, una faringitis, una bronquitis y cualquier infección bacteriana o viral, que se tiene un tiempo limitado de duración. Pero existen problemas que son crónicos, por ejemplo, hipertensión, artritis reumatoide, diabetes, obesidad, etc., ¿no? 3. Facilita la recopilación de datos, ya sea para fines de investigación o de auditoría. Esa es una gran ventaja, porque si te quieren hacer auditoría y te van a hacer una acción correctiva, espero que no sea punitiva, una correctiva, pues esto está ordenado y revisa mejor la coordinación que tú has tenido en la historia clínica y cómo has abordado al paciente que estás tratando, ¿no? Y de investigación, cabe recordarles que les he mencionado lo que son las investigaciones retrospectivas. Quítense de la cabeza el mal concepto que quiere decir el método retrospectivo es ir hacia atrás. Nunca vas hacia atrás porque no se puede retroceder el tiempo. ¿Qué significa con retrospectivo? Hago un paréntesis. Significa que los datos que estás recogiendo para tu trabajo de investigación ya están hechos. Tú no haces la recolección de datos. Simplemente vas a la historia clínica y vas, ¿qué te digo? Copiando los datos de cada historia clínica, ¿ya? Y ahí surge a veces el problema. A veces hay historias clínicas que no están completas, algunas que utilizan un instrumento, otros no. Recuerdo que uno de los residentes de medicina familiar hizo un trabajo de investigación al respecto. Él decía los instrumentos en medicina familiar. Los instrumentos psicométricos son un montón, pero los que más usamos en medicina familiar no pasan de 10.
Y este colega descubrió que ni siquiera el 20% utilizaba más de 2 instrumentos. ¿Qué les parece? Entonces, era un diagnóstico y una crítica dura, ¿no? Entonces, es algo que debemos aprender a realizar, ¿ya? Ahora, para cerrar el paréntesis, quiero decirles que el trabajo prospectivo es la recolección de datos que tú mismo te estás poniendo. Nadie te está entregando la historia clínica y te dice, bueno, estos datos están y copielo. No. Tú te programas y dices, voy a recoger 10 datos y los 10 datos son estos, estos, estos y los otros. Si te equivocaste, pues te equivocaste, ya no puedes volver atrás, ¿no? Pero por eso es que es importante la planificación de un trabajo de investigación de tipo prospectivo, porque tú estás planificando los datos y ahí también planificas qué es lo que vas a hacer con esos datos, cómo lo vas a interpretar y qué tipo de pruebas estadísticas vas a utilizar. Y es algo que yo les había mencionado de manera muy superficial en los temas anteriores, ¿no? Ya, bueno, cerramos el paréntesis. 4. Posibilita ser utilizada en formato electrónico, claro. Les comento que cuando fui a Brasil, pues la Secretaría de Salud de Río de Janeiro pues había implementado centros de salud muy sofisticados donde medicina familiar funcionaba pues a full, como decimos vulgarmente, ¿no? Entonces, todas las historias clínicas eran trasladadas a un formato electrónico por un personal exclusivo. Había una sala de computación donde todos revisaban las historias clínicas, había un personal que revisaba las historias clínicas de los médicos y también revisaba el informe del personal paramédico que iba a recolectar datos de cómo es la vivienda, si tiene agua, si tiene luz, cómo está viviendo, si está en hacinamiento, si no, y demás datos de índole social, ¿no? Entonces todo eso lo recolectaba de manera que teníamos ya una base de datos del paciente y podíamos hacer seguimiento del paciente o un estudio social, psicológico o biológico, ¿no? Y por último, facilita el trabajo interdisciplinario, lo que les decía respecto a las interconsultas, que es mucho más facilita el manejo, ¿ya? De lo que vamos a ver en el paciente. Continuemos. ¿Cuál es la estructura básica de la historia clínica orientada por problemas? Tenemos la base de datos. Ya está además decir los datos de filiación, que son exactamente los mismos en todas las historias clínicas. También tenemos que tener en cuenta el estado civil y la ocupación del paciente, los antecedentes personales de importancia, antecedentes familiares de relevancia heredofamiliar. Aquí podemos incluir el genograma. Un paréntesis. El genograma no lo vas a hacer en una historia clínica de un paciente hospitalizado. Lo que di en la anterior lección era un ejemplo nada más de lo que es un genograma. No lo voy a volver a repetir, pero lo vamos a volver a citar en este tema, porque en la historia ambulatoria, en la historia del paciente ambulatorio, sí tiene que estar el genograma, ¿no? Nuevamente les digo, historia clínica ambulatoria tiene que tener genograma y sus problemas, obviamente, porque es historia clínica orientada por problema. Sin embargo, en la historia del paciente hospitalizado no pones los problemas, tampoco pones un genograma. Esa es la diferencia, tampoco pones un diagnóstico familiar, ¿ya? Tienes que poner la lista de medicamentos que utiliza este paciente, pues es importante tener una lista de medicamentos. Miren, por ejemplo, si utilizan alapril, hidroclorotesida, metformina, parece que es un paciente diabético e hipertenso, ¿no? Y también se utiliza sertralina. Miren la fecha de inicio, la dosis y la fecha que se ha suspendido. Obviamente quizás se ha suspendido porque la presión se controló y solamente quedó con hidroclorotiazida. En cambio, con metformina y con sertralina continúa todavía. ¿Ya? El examen físico, claro que sí. No debemos dejar de lado el examen físico. Ahí podemos anotar los signos, síntomas, las maniobras que realizamos. Incluso, aquí se nos da un ejemplo de cómo debería de ser. Claro, en tu historia clínica ya va a estar realizado tu examen físico con todos los detalles. Sin embargo, en la hoja de problemas, es así como se llama la hoja de problemas, ¿ya? Dentro de la base de la hoja de problemas, va a estar pues detallado esto. Si has visto el estado general, aquí está toda la semiología de pies a cabeza, no tórax, mamas, abdomen, genitales, etcétera, si es normal, si no fue hecho, si es anormal. Obviamente, si es anormal, no colocas aquí, hay que revisar la historia clínica para ver
cuál ha sido ese dato anormal, digamos, en los ojos. Puede haber sido una presbicia, una miopía, una hipermetropía, etcétera, etcétera. ¿Me ve? Muy bien. También están los datos de laboratorios y exámenes complementarios. Como les había dicho anteriormente, es un buen hábito copiar los datos en la hoja de evolución, ¿verdad? Y también aquí en la hoja de listado de problemas. Vamos a pasar al listado de problemas. Dice que es la parte más importante de la historia clínica orientada por problemas, donde vas a colocar, miren, por fecha y el problema que ha tenido el paciente. Problema activo, un examen periódico. Solo obviamente no ha habido ningún nada llamativo, ¿no? Pero en 2003 había encontrado tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes. En esta fecha hubo que su padre tuvo cáncer de colon, en 2009 depresión mayor, tal vez por la muerte de su padre, e infección urinaria recurrente, quizás por la edad o descuidos de todos estos factores de riesgo, ¿ya? Incluso, vamos a ver en qué lugar vamos a anotar los factores de riesgo, ¿ya? Dice que debemos anotar detalladamente y en orden cronológico, ¿ya? Ahora, esto no está en el libro, pero va a entrar al examen, ¿ya? ¿Cuáles son problemas? ¿Cuáles son considerados problemas en la historia clínica orientada por problema y cuáles no son considerados problemas? Miren, es una lista pequeña de los que no son problemas. Pero digamos que en el examen yo les pregunto, paciente femenino, bla, 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 viene con metrorragia. ¿Es considerado un problema? ¿Sí o no? Es un ejemplo solamente, ¿no? Ustedes me dirán, claro que sí es considerado un problema en la historia clínica orientada por problemas, ¿ya? Bien, tenemos efectos adversos de medicamento, un síndrome de intervención quirúrgica, efectos de traumatismo, un trastorno psicológico, seguimiento de un paciente de riesgo y una situación no patológica que puede determinar una acción, por ejemplo, control del embarazo y anticoncepción, ¿no? Esto va a entrar al examen, ¿ya? Bueno, las notas de evolución y el plan de acción deben, ya sea que yo lo conozco como SOIP, subjetivo, objetivo, impresión diagnóstica y plan de acción, o también como en el libro indica, es SOAP. ¿Ya? Miren, ¿qué quiere decir la S? El subjetivo. ¿Qué hacemos? Consulta de registros. Por ejemplo, este es un ejemplo de un paciente HN, digamos, ¿ya? El paciente HN consulta por registros altos de tensión arterial, manifiesta cefalea occipital durante la mañana, refiere haber descontinuado el tratamiento habitual para la hipertensión. Miren, su anamnesis bien cortita, bien concisa, ¿ya? Tengan en cuenta que es la evolución, no es la historia clínica como tal, sino es la nota de evolución. Entonces, incluso hay algunas cosas que pueden entrar en palabras del paciente. Objetivo. Al examen físico lúcido, solamente hemos puesto lo lúcido, la presión arterial, su peso y su índice de masa corporal, la biometría y la toma de signos vitales. Incluso, en este caso, solamente como es un ejemplo, ha obviado lo que no es patológico. Pero dependiendo del hospital, por ejemplo, donde yo trabajo, se nos exige que sí o sí pongamos cómo están el resto de los órganos vitales, digamos, cardio y pulmonar, cómo está el abdomen, cómo están las extremidades. ¿Por qué? Porque es importante tener una evolución continua de tu paciente. Por ahí ha cambiado, por ahí día antes tenía un paciente diabético que tenía solamente una pequeña herida en el pie. De un año te vuelve, le amputaron el pie. Entonces tiene que estar también eso anotado, ¿ya? A la apreciación diagnóstica, que bueno, en mi caso lo decimos impresión diagnóstica. ¿Cuál es? Hipertensión arterial mal controlada. Miren, el diagnóstico del CIE-10 nos dice solamente hipertensión arterial primaria, es el I10. Pero yo le puedo poner mi comentario, que está mal controlada, pese a que toma su tratamiento, pero nos viene con una sintomatología, ¿no?, que puede hacernos pensar en una hipertensión mal controlada y obviamente encontramos aquello. Pongo un pequeño comentario. ¿A qué se deberá esto? A una mala adherencia al tratamiento. Hablando con el paciente, pues me dice que, miren, había discontinuado, ¿no? Y eso pasa. ¿Cuál es la respuesta favorita de los pacientes? Es que como me sentía bien, ya no he tomado mis medicinas. Oh, bueno, es una buena oportunidad de enseñarle que la hipertensión arterial no tiene tratamiento, sino que el tratamiento o la toma de medicinas es de por vida. Aquí tenemos los exámenes complementarios, los exámenes diagnósticos. Vamos a actualizar un laboratorio de creatinina, glicemia, ionograma, colesterol, HDL, LDL, orina completa, etcétera, etcétera, y un electrocardiograma, ¿no? Y
también podemos hacer un ecocardiograma para ver si no hay lesión de las válvulas, ¿no? Y para ver la impedancia también de las contracciones cardíacas. El tratamiento médico. Vamos a volver al enalapril, vamos a agregar hidroclorotiazida y un refuerzo de la dieta hiposódica porque seguramente es un paciente indisciplinado. Y en cuanto al tratamiento educativo, porque es también plan de tratamiento, se explica las necesidades de cumplir con el tratamiento indicado, señalando pautas de alarma, ¿no? Y ponemos que lo citamos de una semana. Es algo que generalmente para mí, en mi trabajo, en el tipo de trabajo que tengo, es pan de cada día este tipo de pacientes, ¿ya? Ahora, hay un apartado especial para poner el genograma. Tenemos en la carpeta familiar un espacio específico para poner el genograma. Pero en tu historia clínica, si ves que el paciente por alguna razón pues está aumentando su dieta, puede que esté pasando con una depresión, puede que la mala adherencia al tratamiento se deba a una depresión. Generalmente es así. Hay estudios que han hecho una correlación entre la mala adherencia al tratamiento y la depresión, ¿no? Claro, causas de mala adherencia al tratamiento hay muchas, pero la que encabezaba la lista era la depresión, ¿no? Entonces, puede que sea eso, y puede porque sea la depresión. Puede que tenga problemas familiares. Entonces, en una próxima consulta podemos hacer un genograma. ¿Ya? Nuevamente les digo, como en mi materia es semiología, yo trabajo en el policlínico. Cuando hagamos la práctica, el examen de fin de rote, la historia clínica que ustedes van a hacer va a ser algo conciso, breve, pero también vamos a incluir el genograma para que también sea completo. ¿Ya? Muy bien. Con esto vamos a dar fin a este módulo y vamos a entrar al siguiente módulo de signos y síntomas generales. ¿Ya? Y no se olviden que el examen es hasta el tema 10. Así que entre hoy día, sábado y domingo les voy a enviar el tema 8, 9 y 10. ¿Ya? Así para que ustedes vayan repasando, vayan leyendo del libro. Lo único que es mi deber como docente es pues orientarles. Y les doy algunos comentarios, algunas cosas extras que no se encuentran en nuestro libro de referencia para un poco más enriquecer sus conocimientos. Muy bien. Nos vemos entonces en el siguiente módulo.